con Videla, con los del cono sur, con los del cono norte, y vean ustedes lo que aquí tenemos oculto, porque esto lo tenemos oculto, porque en Córdoba hay silencio sobre esto. Yo noto un silencio sepulcral sobre lo que aquí ha ocurrido, porque si este pobre profesor de Villanueva de Córdoba no tiene la ocurrencia de ponerse a investigar esto, aquí nadie ha dicho media palabra en Córdoba capital sobre esta cuestión. Este es el panorama que hay aquí. Este es el panorama. Aquí ni la universidad ni nadie ha dicho ni mus sobre la gran matanza de Córdoba, sino este pobre diablo de Villanueva de Córdoba. El fusilamiento es la principal concreción del terror, que no era individual ese terror, sino expansivo, porque cuando se fusilaba a una persona, el terror se expandía a sus compañeros de celda, a sus compañeros de prisión, en su pueblo a sus familiares, a sus amigos, a todo el que lo conocía. Es decir, que el fusilamiento de una persona suponía expansión de terror a 100 personas más. Y si se han fusilado en España 150.000, son varios millones de personas afectados por el terror de los fusilamientos. Y eso era lo que se pretendía. Y además, con la condena a muerte, no solo se buscaba la eliminación física de la persona, sino la degradación moral de la persona. Porque luego no todos iban al fusilamiento, sino que se producían conmutaciones. Pero una persona que ha estado 10 meses esperando que lo van a fusilar esa noche, una persona que vive eso, aunque luego le conmuten la pena, esa persona ya está destrozada e inservible para toda su vida. Salvo raras excepciones, claro. Siempre en todo hay excepciones. Pero en general, las personas que vivieron esto ya moralmente no levantan cabeza, porque psicológicamente están destrozadas. Porque aquello era un pánico impresionante. La gente no dormía, los condenados a muerte, durante la semana. En las memorias de Antonio Baena, maestro de Pozo Blanco, que estuvo esperando la pena de muerte año y medio y va escribiendo un diario, solo dice: mañana sábado y domingo, por fin 2 días para poder dormir. Porque no fusilaban ni el sábado ni el domingo. Y este hombre está esperando que llegue el sábado y el domingo para poder dormir. Porque hay una serie de signos en la prisión, cuando oyen pasos a las 12 de la noche, cuando se mueve algo, cuando abren una ventana a las 12 de la noche, ya está, ya vienen a leer la lista, a ver a quién le toca. Así, año y medio, un ser humano no puede soportar eso. Aunque no los ejecutaran, mucho más cuando los ejecutaban. Las ejecuciones, cierro este capítulo ya, tenemos pocos datos de memoria sobre los fusilamientos. Hay un libro que yo os aconsejo, escrito por un fraile nacionalista vasco, que lógicamente él está defendiendo sus principios religiosos, pero tiene unos gestos de humanidad, que es Gumersindo de Estella, que escribe sobre los fusilamientos en Zaragoza. Bueno, leer eso, aunque está escrito por un fraile, porque sí que tiene el hombre, que les preparaba café y todo, y se ve que quiere hacer con ellos sentimiento humanitario, pero bueno, él en realidad iba a que se arrepintieran de sus pecados y se pudieran convertir al cristianismo en el último momento, y aún así, bueno, pues los consolaba humanitariamente, porque otros, cuando no se confesaban, les daban con el Cristo en la cabeza, ¿eh? Pero literalmente, esto está en la prisión de Alcalá de Henares y en otras. Les aconsejo que lean la obra de los fusilados en Zaragoza del padre Gumersindo de Estella. Solo un apunte. De todas las barbaridades, porque él era el capellán y él escribía luego de lo que había ocurrido, rara era la vez
que los fusilados morían en el acto. No les daban bien. El fusilamiento era una chapuza. Al que no le daban en un brazo, le daban en la barriga. Al que no le daban desde el suelo gritando, mátame que no me has dado. Como iban esposados de dos en dos, uno quedaba en pie y el otro muerto al lado. El que estaba en pie, por favor, rematarme. Bueno, las ejecuciones, una auténtica chapuza. Solo mataban bien los moros. Arthur Kessler cuenta también detalles de los fusilamientos en Sevilla. Y por este y otros informes sabemos que los moros mataban con el fusil metido así bajo el sobaco y mataban estupendamente. O sea que la gente caía de maravilla y por lo menos no sufría. Pero el resto, donde fusilaban soldados, bueno, a no ser luego en la posguerra que solía fusilar la Guardia Civil o la policía, que espero que ahí lo harían mejor. Cuando fusilaban soldados, sobre todo durante la guerra, eso era un puñetero desastre. Los trabajos forzados es otro de los tipos de represión. Bien, yo quería haber hablado aquí cómo el franquismo se aprovechó del trabajo de los presos con fines no solo de castigo, religiosamente también como redención de penas por el trabajo, sino económicamente se abusó a través de empresas, las constructoras de las grandes constructoras de la época, cómo se aprovecharon del trabajo ajeno durante 2 o 3 décadas, en una situación de abuso impresionante. Hubo batallones disciplinarios de soldados trabajadores donde iban los mozos, que en la clasificación de la Junta Local de mozos para el servicio militar eran clasificados como desafectos del régimen. Lo llevaban a los batallones disciplinarios de trabajadores, donde el trato era rigurosísimo de castigo y en condiciones verdaderamente penosas. De ahí se evadieron muchos hombres de los campos de los batallones disciplinarios y muchos de ellos fueron a parar a la sierra, a luchar con los maquis, como el Gafas de Andújar. Se escapó de un campo de batallones de La Rioja, o el Chichango de Albacete, o el Castaño de Pozo Blanco. Se escapó también de uno de estos campos de batallones disciplinarios. Luego estaban los trabajadores de regiones devastadas, unos 4.000 en España en el año 43. Luego estaban las colonias penitenciarias militarizadas que se organizaron con la colaboración de las grandes empresas constructoras para obras hidráulicas de importancia. Y aquí podemos decir que el número de presos fue muy considerable, de muchos miles de presos, que actuaron en 8 colonias. La primera y la sexta actuó en el canal de Dos Hermanas, del Bajo Guadalquivir, la segunda en el canal de Montijo, en Badajoz, la tercera en el canal del río Alberche, en Toledo. De aquí se escapó un cordobés, Francisco Blancas Pino Veneno, se escapó de las colonias del Alberche y fue a parar a la sierra en el año 44, otoño. Dirigió una guerrilla en Cáceres en el 44-45 y en el 45 pasó a Ciudad Real, donde dirigió una guerrilla nada menos que hasta 1955, en que por fin salió con 3 compañeros hacia Francia. De manera que estuvo 11 años en la sierra, un cordobés de Adamuz, Francisco Blancas Veneno, y consiguió salvarse en el año 55. Se evadió de una colonia penitenciaria militarizada. Luego la cuarta estuvo en la Real Acequia del Jarama, la quinta, la Academia de Infantería de Toledo, y así sucesivamente. Luego hubo destacamentos penales, que estos eran para presos de menor cuantía. Hay unos 5.000 presos en el año 40 acogidos. Esto lo llevaba la Unidad de Redención de Penas
por el trabajo, una organización religiosa dirigida por el jesuita Pérez del Pulgar, dirigía aquello de la redención de penas, y por ejemplo, ahora recuerdo un destacamento penal en Jato Blanco, en el puerto de Niefla, en la sierra de Fuencaliente, que separa Córdoba de Ciudad Real. Ahí hubo un destacamento penal con unos 50 presos que un día del año 43 decidieron fugarse, retuvieron a la guardia y se fueron todos. Y fueron la mayoría a la sierra y otros quedaron de topos escondidos en sus casas hasta que los fueron pillando. Y luego estaban los talleres penitenciarios dentro de las prisiones, que hacían objetos, también esto era redención de penas por el trabajo, aminoraban la pena, les daban un jornal simbólico, porque la mayoría del jornal la retenía siempre el Estado en concepto de manutención. Y al preso se le daban 50 céntimos o una peseta. O sea, para tabaco, y luego si estaba casado, pues esto, la peseta era cuando estaba casado para ayudar a la familia. Uno de los trabajos curiosos en Alcalá de Henares fue la confección de 15.000 crucifijos para las escuelas, tan necesitada la época de crucifijos en la enseñanza. Esto lo hicieron los presos de Alcalá de Henares, de los talleres penitenciarios de esa localidad. De la represión económica ya no puedo hablar, solo os diré que hubo dos tipos: la extrajudicial, fuera de mecanismos judiciales, que fue la primera y más terrible, y la represión económica judicial mediante la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero del año 39. Esto me consta que Antonio Barragán, de la Universidad de Córdoba, ha hecho un trabajo sobre este tema de la Ley de Responsabilidades Políticas. Sin embargo, tengo que añadir que la gran represión fue la que no pasó por ningún tipo de trámite judicial, sino que fue directa, expeditiva y sin ningún miramiento, dejar las casas vacías, quedarse con la casa, quedarse con los campos, las fincas rústicas, urbanas de los vencidos. ¿Cuántos de los que al empezar el golpe militar y la guerra subsiguiente se fueron de sus pueblos, al regresar la casa la tenían otras personas, no pudieron entrar en ella, de sus pertenencias no encontraron nada? O si es en la posguerra, los falangistas entran desvalijando la casa, se lo llevan todo. Quiere decir que los bienes de los vencidos desde el año 39, para los que fueron ocupados en el último momento, y desde el año 36 para los que cayeron bajo el franquismo en las primeras fechas, se puede decir que los bienes quedaron totalmente a merced de los vencedores, pero sin ningún miramiento, en una cuantía impresionante. De manera que estas multas que ponían luego bajo la Ley de Responsabilidades Políticas son ínfimas y de una repercusión económica que no tiene comparación con el destrozo económico anterior. Por ejemplo, la madre de Veneno que acabo de citar, de Adamuz, en el año 39 huye a Valencia. Él está preso, va de cárcel en cárcel hasta que acaba en estas colonias penitenciarias que he dicho. Cuando quieren darse cuenta, una finca rústica que tenían estaba ya vendida y en otras manos, y perdieron también la vivienda que tenían en Adamuz, y así los ejemplos son múltiples. Luego está la represión ideológica, que ya no me da tiempo a exponer, que se llevó a cabo en las prisiones mediante los capellanes religiosos, que en ellos delega el franquismo para la represión ideológica, que la libertad condicional o vigilada no se podía conseguir si el preso no aprobaba previamente un examen de catecismo, y aquellos pobres jornaleros de nuestra campiña, de nuestra sierra, todos estudiando catecismo para poder aprobar cuando ya tenían un informe positivo para la libertad vigilada o condicional. De manera que era conditio sine qua non para salir de la cárcel a aprobar el examen de catecismo.
Se desarrollaba esta represión ideológica en las cárceles, a los niños en el auxilio social, en todas al vecindario mediante el ejercicio de las misiones en los pueblos, las grandes manifestaciones religiosas, la imposición de la religión, imposición del bautismo, imposición del matrimonio católico, imposición de la asistencia a misa obligatoria en las cárceles, el que no asistía recibía represalias de importancia, y todo este universo impresionante, mediante el instrumento de la Iglesia Católica, es el que el régimen utiliza para llevar a cabo sus fines reeducadores y de limpieza de las mentes. La represión laboral, ni que decir tiene, que toda la gente de izquierda, la gente significada en la etapa republicana, votantes del Frente Popular, etc., estaban absolutamente fichados para no ser contratados por las empresas o poderes económicos locales. Se les tenía en listas negras, a menudo tenían que irse a pueblos vecinos para tratar de encontrar trabajo, en unas dificultades impresionantes, y desde luego oficialmente las plazas de oposiciones, de funcionarios, de ayuntamientos, de empleos de todo tipo se reservaban masivamente para los combatientes del bando vencedor, para los cautivos, para los que tenían heridas por la patria, para, en fin, todo lo que eran las fuerzas vivas del régimen y los vencidos que eran reducidos al hambre. Termino con esto. No solo reprime el franquismo mediante campos de concentración, cárceles, tortura, denuncias falsas, proliferación de juzgados y tribunales militares, fusilamientos, represión económica, represión laboral, represión ideológica de todo tipo, sino que además el franquismo pone en marcha en la posguerra, en esto que yo llamo la solución final, la represión de la memoria. Para la represión de la memoria se procura que los familiares no sepan ni cuándo matan a su familiar ni dónde lo entierran, y prueba de ello es ahora la cantidad de personas que andan indagando a ver dónde lo mataron, cuándo fue, no los inscriben. Yo calculo que solo el franquismo inscribió 1/3 de su matanza. 2/3 de la matanza franquista no están inscritos, pero es que otro porcentaje elevadísimo no sabe ni dónde están enterrados, ni en la fecha. Es decir, el franquismo busca no solo la desaparición física de la víctima, sino sobre todo la desaparición documental de la víctima, de manera que el familiar no pueda homenajear, no pueda llevar flores a una tumba, no sepa dónde está esa tumba, no sepan absolutamente nada. Se muere en el mayor de los silencios y en el mayor de los olvidos, y el franquismo persigue esto. El franquismo llega además a prohibir el luto por los familiares muertos, y llega incluso, como ocurrió en Córdoba en el año 36, bajo las órdenes del criminal de guerra don Bruno, a que visiten los cementerios. Esto produce en las víctimas, y ya con esto estoy acabando, estos 40 años de desinformación, de silencio absoluto, conducen a la desmemoria, al olvido de los valores democráticos. Los vencidos han interiorizado el silencio y ya no hablan nunca. Hay pocos que hayan mantenido la moral de manera fuerte, capaz de superar esta situación. Unamuno dijo en el año 36, poco antes de morir: temo que va a caer sobre España una etapa de atroz silencio. Silencio más miedo conduce al olvido, que es una de las grandes victorias de Franco. Cuando se habla de olvido, estamos aplaudiendo uno de los objetivos de la represión franquista, que mediante el terror se olvide y que se extinga la memoria, simplemente porque la memoria es acusadora. La memoria es muy peligrosa.
la memoria acusa, y la manera de destruir esa posible acusación futura es, mediante el terror, conducir a las víctimas al olvido. Los demócratas, mediante la maquinaria manipuladora de Franco, han creído ellos mismos que son culpables, han interiorizado la culpa que se les echaba encima y la han creído. Lo contrario de la memoria histórica es el silencio, la represión, el olvido, la pérdida de la identidad, la alienación y el desarraigo. En la psicología humana, los problemas o enfermedades de memoria suponen la disolución